Hola a todos, este es el tutorial para la construcción de intervalos de confianza para proporciones. La idea de este tutorial es inicialmente darles algunas explicaciones generales sobre los aspectos teóricos que tendrían relación con este tema, con esta técnica, y posteriormente en donde nos vamos a enfocar y nos vamos a demorar un poco más es en ir paso por paso desarrollando dos ejemplos en los que necesitaríamos utilizar intervalos de confianza para proporciones de acuerdo con dos situaciones particulares en las que se utilizan estas técnicas. Inicialmente, lo primero que habría que tener claro es qué son los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza son una técnica estadística a partir de la cual yo puedo identificar el rango en el que se encontraría un estadístico en la población. Sin embargo, en este caso no tengo esa información de la población y entonces tendría que trabajar con base en lo que tengo en una muestra. Este es el primer acercamiento a lo que es la estadística inferencial, dado que vamos a hacer una inferencia, pues valga la redundancia, acerca de lo que nosotros podríamos encontrar en la población, pero no teniendo esa información, sino teniendo la información de una muestra. Eso es básicamente en lo que consisten los intervalos de confianza. Para este video tutorial entonces nos vamos a enfocar en las proporciones, que es un estadístico particular sobre el cual nosotros en algunas ocasiones vamos a tener que trabajar. ¿Cuándo se utilizan o con qué condiciones y en qué condiciones se utilizan estos intervalos de confianza? Entonces, lo primero que habría que tener en cuenta cuando nosotros hacemos intervalos de confianza es que no tenemos la información de la población. Pero para efectos de investigación o para efectos de los propósitos de lo que nosotros tenemos como investigadores, sí nos interesa saber esa información. Entonces ahí tendríamos una dificultad porque aunque necesitamos la información de la población, no la tenemos o no podemos acceder a esa población completa. Entonces, en este caso, o para el caso de los intervalos de confianza de proporciones, lo que yo hago es, valiéndome de la información que tengo de una muestra, entonces hacer una inferencia o hacer una suposición acerca de cuál sería el rango en el cual se encontraría ese mismo dato, ya no en la muestra, sino en la población. De acuerdo con eso, entonces, sobre estas dos preguntas, lo que habría que decir es, ¿cuándo se usan? Cuando tenemos información de muestras y queremos obtener la información de la población. ¿Y con qué condiciones? En este caso, como se trata de intervalos de confianza para proporciones, pues entonces la condición inicial es que el dato o el estadístico sobre el cual queremos trabajar es justamente este, el de las proporciones. Esos serán los dos elementos que nosotros tendremos en cuenta para poder trabajar con esta técnica. Em, en el texto que ustedes leyeron o también en otros de los materiales que están subidos en el aula virtual, encontrarán estas fórmulas. Estas son las fórmulas principales acerca de los intervalos de confianza para proporciones. La primera fórmula que valdría repasar es la fórmula de la estimación puntual de la proporción. Es decir, ¿cómo obtengo yo una proporción de una muestra? ¿Qué es esto que nosotros estamos encontrando acá en esta fórmula? Primero, estamos identificando los casos de interés y segundo, estamos identificando el tamaño de la muestra con el que estamos trabajando. Por ejemplo, si yo necesito identificar la proporción de hombres que consumen cigarrillo de una población o de una muestra de 100 personas, ¿cómo hago yo para identificar la proporción de hombres que consumen cigarrillos en esa muestra? Tengo que identificar cuántas personas fuman, cuántos hombres en esa muestra fuman, y ahí tendría entonces este valor que es X. Y luego lo divido por el tamaño total de la muestra. Supongamos que de esas 100 personas, eh, 26 hombres fuman. Entonces la proporción de hombres que fuman en esa muestra sería 26 sobre 100,
que es el tamaño total de la muestra. Esta es la primera fórmula y es la fórmula con la que nosotros obtendríamos la proporción de una muestra. Entonces la proporción que viene siendo, la proporción viene siendo básicamente es algo equivalente a cuando nosotros hablamos del porcentaje. Si ustedes digamos, lo toman en cuenta con base en esto que les acabo de decir, el porcentaje lo obtenemos básicamente de la misma manera. Si yo quisiera saber cuál es el porcentaje de hombres que fuman de esos 100 personas que he encuestado y obtengo que 26 de esas 100 personas fuman, la manera para yo obtener el porcentaje sería dividir ese 26 sobre el 100 y luego multiplicarlo por 100. Y ahí tendría el porcentaje. Lo único que cambia con respecto a la proporción es que en este caso no lo multiplico por 100. Entonces la proporción yo la tendría entre valores de 0 a 1 y los porcentajes los tendría en puntajes de 0 a 100. Pero es básicamente lo mismo, el valor que nosotros obtenemos es equivalente. Entonces, cuando nosotros hablamos de proporciones, en alguna medida también es como si nos estuviéramos refiriendo a porcentajes de, de una característica con respecto al tamaño total de una muestra. Entonces, esta sería, como les decía, la primera fórmula que necesitamos identificar, y es cómo obtener una proporción en una muestra. Esta fórmula que tenemos aquí más abajo, entonces es la fórmula para obtener los intervalos de confianza de las proporciones. La manera más sencilla de entender esta fórmula es dividiéndola en dos, y es como se los estoy mostrando aquí en la presentación. Como les decía, el intervalo de confianza es un rango en el que yo esperaría que estuviera el dato en la población de acuerdo con un dato en la muestra. Dado que lo que estoy buscando un rango, entonces la fórmula del intervalo de confianza lo que me va a indicar o lo que me va a mostrar es un límite inferior, o sea, el rango más bajo en el que encontraría ese valor, en el que podría encontrar ese valor en la población, y el rango más alto en el que podría encontrar también ese valor. Entonces aquí tenemos una sola fórmula grande dividida en dos. Esta primera parte que está aquí identificada como L, a lo que hace referencia es al lower limit, es decir, el límite inferior de ese rango para el intervalo de confianza. Este valor que yo obtengo con esta fórmula, entonces sería el valor más bajo que yo podría encontrar en la población para ese dato de la proporción. Y luego tendríamos entonces una segunda parte de la fórmula que la tomaríamos por separado, que sería el upper limit, es decir, el límite superior en el cual se encontraría ese valor de la proporción. Les digo que es así más fácil porque si se fijan, la fórmula es básicamente idéntica en los dos casos, tanto en el rango inferior como en el rango superior. Lo único que cambia es un signo. Aquí tenemos la proporción de la muestra menos toda esta fórmula que tenemos aquí a continuación, y luego en el valor superior tenemos también el valor de la proporción, pero más ese valor. Entonces, si lo hacemos así por separado, seguramente será mucho más fácil desarrollar un ejercicio o resolver un problema en el que necesitemos identificar intervalos de confianza para proporciones. Ahora, vamos entonces elemento por elemento de lo que nosotros necesitamos identificar en esta fórmula o en este intervalo. Lo primero pues es el valor que ya habíamos visto aquí arriba, que es la proporción de la muestra. Este es el primer elemento que nosotros necesitamos para identificar el intervalo de confianza. Luego tenemos aquí la letra Z y debajo dice 1 menos alfa medios. Este valor equivale a la puntuación Z que nosotros necesitamos obtener o con la que necesitamos trabajar de acuerdo con el porcentaje de confianza de nuestro intervalo. Es decir, si yo quiero identificar un intervalo de confianza con el 90% de confianza, es decir, con 90% de probabilidades de que esté acertando o de que en realidad esté identificando el valor que voy a encontrar en la población,
pues ese será el que represente esta puntuación z. Luego lo que sigue, ya estos son valores conocidos. P es la misma proporción de la muestra. Q es 1 menos P, es decir que Q ya lo conocemos. Esta digamos que no representa algo real, sino que es una operación matemática producto de haber trabajado con esta proporción. Entonces Q lo podemos identificar como 1 menos P, es decir, ese valor ya lo tenemos también. Y N, pues es el número de observaciones o el tamaño de la muestra con el que estamos trabajando. Para nosotros hallar entonces el intervalo de confianza, lo que necesitamos es resolver esta operación, primero para el límite inferior y luego para el límite superior. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a hacer para cada ejercicio de intervalos de confianza de proporción. Y pues ya como lo veremos en un tutorial más adelante, pues también en los intervalos de confianza para la media. Esta sería entonces más o menos la fórmula como nosotros obtendríamos un intervalo de confianza. Aquí nos dice estimación. Entonces esta fórmula es una estimación de la proporción. Pero bueno, eso lo veremos en clase un poco más en detalle para consolidar un poco más los conceptos. Por ahora lo que me interesa entonces es que entendamos de qué se trata la fórmula. Cuando nosotros vamos a hacer intervalos de confianza, en algunas ocasiones lo que vamos a querer es saber cuál es el dato de la proporción para la población con base en la información que tenemos de la muestra. Sin embargo, como nosotros en ciencias sociales por lo general no trabajamos con variables individualmente, sino que también trabajamos con interacciones entre variables o sí, como relaciones entre variables de diferente categoría, para las proporciones en algunas ocasiones también vamos a necesitar no solamente trabajar con proporciones o identificar el intervalo para una proporción, sino que en otras ocasiones también vamos a necesitar identificar intervalos de confianza para operaciones entre proporciones. El que normalmente vamos a necesitar obtener es el intervalo de confianza para diferencias de proporciones. Es decir, no solamente identificar con base en un dato de una muestra cuál podría ser el dato o el rango de datos en el que se encuentre la población con respecto a esa proporción, sino que también en algunas ocasiones vamos a necesitar saber si nosotros trabajamos con dos muestras, ver las diferencias entre esas dos proporciones, cuál sería el rango de esas mismas diferencias, ya no en la muestra, sino en las poblaciones. Estas serían entonces las fórmulas cuando nosotros queremos identificar diferencias de proporciones. Esta digamos que sería como la otra alternativa en la cual nosotros también necesitaríamos aplicar esta técnica de intervalos de confianza para el estadístico que estamos trabajando, que es la proporción. En este caso, entonces tenemos nuevamente la estimación puntual, que sería la manera como yo obtendría en las muestras esa diferencia. Entonces la proporción 1 menos la proporción 2, o si no tengo la información, entonces los datos de la muestra 1 sobre el tamaño de la muestra 1 menos los datos de la muestra 2 sobre el tamaño de la muestra 2. Aquí el dato está equivocado, no es 1 sino 2. x1 sobre n1 menos x2 sobre n2. Esa sería la manera como nosotros obtendríamos la diferencia de proporciones en una muestra. Aquí hay algo que vale la pena tener en cuenta, y es que no necesariamente en todos los casos vamos a trabajar con la misma cantidad de datos en las dos muestras con las que trabajamos. Por eso hay que trabajar por separado también los tamaños de las muestras. La fórmula para obtener el intervalo de confianza funciona más o menos de la misma manera como lo había mostrado en la diapositiva anterior para los intervalos de confianza de proporciones. Entonces, una fórmula bastante extensa, lo que hacemos es dividirla en dos partes, una para hallar el límite inferior del intervalo de confianza y otra para hallar el límite superior de ese mismo intervalo de confianza.
Igual que como pasaba con las proporciones trabajadas individualmente, lo único que cambia entre el límite inferior y el límite superior, en la fórmula de esos dos límites, es el signo. En una le estamos restando toda esta parte a la diferencia entre las dos proporciones y en el límite superior le estamos sumando esa misma fórmula a la diferencia de las proporciones. En principio, cuando uno ve la fórmula así de esta manera, puede parecer un poco complicado, pero ahora se darán cuenta que son operaciones muy sencillas y de lo que se trata es de estar pendiente de los detalles para no ir a cometer errores al realizar la operación. Lo que sigue en este video entonces es mostrarles cómo se hace. Entonces vamos a hacer dos ejemplos. Uno para hallar un intervalo de confianza en proporciones y otro para hallar un intervalo de confianza en diferencias de proporciones. Este sería entonces nuestro primer ejemplo. Aquí lo que dice es lo siguiente: en una muestra de 60 trabajadores, 12 de ellos han indicado que no se encuentran satisfechos con su salario. Con base en esta información se quiere saber con un 95% de confianza cuál será la proporción de trabajadores insatisfechos en toda la población. Aquí entonces ya tenemos una situación. Si digamos nos salimos un poco de lo que está mencionado ahí en el texto, es un contexto en el que tengo que resolver un problema. Básicamente lo que yo tengo es una muestra y tengo una información sobre esa muestra, pero para efectos de lo que yo quiero, de mi investigación o del trabajo que estoy realizando, pues para mí sería importante saber ese dato, ya no en esa muestra de 60 trabajadores, sino para la población de todos los trabajadores de la organización o del el grupo de organizaciones con el que estoy trabajando. En este enunciado también está la información necesaria para yo poder utilizar esa fórmula de los intervalos de confianza. Entonces, para nosotros poder hacer un intervalo de confianza de proporciones, mi recomendación es que lo primero que necesitamos hacer en todos los casos es identificar cuáles son las variables de la ecuación en este enunciado. Entonces, si volvemos atrás, aquí tenemos la fórmula de los intervalos de confianza. Entonces, lo primero que yo tendría que identificar es la proporción para la muestra. Y aquí ya sabemos cómo obtenerla. El número de veces que se repite lo que estoy tratando de identificar sobre el tamaño de la muestra. Luego tenemos que identificar la puntuación Z, haciendo o identificando ese valor en las tablas de puntuaciones Z, y luego haciendo esta operación del paréntesis, que es la que completaría el intervalo de confianza. Aquí la información que tenemos, la proporción se repite, tendríamos que hallar Q y también tendríamos que hallar el tamaño de la muestra. Entonces volvamos al ejercicio. Lo primero que podemos identificar entonces es la proporción en ese tamaño o en esa muestra con la que estoy trabajando. Recuerdan en la fórmula que decían que la proporción es x sobre n. Aquí en el enunciado me están diciendo que de esa muestra de 60 trabajadores, 12 de ellos han indicado que no se encuentran satisfechos. Entonces, para nosotros hallar la proporción, lo que tenemos que hacer es dividir 12, que es la cantidad de insatisfechos, sobre 60, que es la cantidad total de la muestra. Eso nos da una puntuación de 0.2. Ese será nuestro primer valor de la ecuación, que sería P. Luego, identificamos alfa. ¿Qué es alfa? Volvamos a la fórmula. Como les decía, algo que nosotros tenemos que obtener es la puntuación Z, pero es la puntuación Z de alfa medios. Es decir, yo tengo que identificar la puntuación Z para este porcentaje de confianza que yo quiero, con el cual yo quiero obtener mi intervalo de confianza, pero dividido entre 2, porque si recuerdan la distribución Z como es simétrica, entonces el dato que yo necesito identificar es cuál sería el dato desde la media hasta el punto que yo quiera, hasta la puntuación Z que me indique la mitad de ese 95%. Entonces ya sabemos que P es 0.2,
alfa, en este caso entonces sería el 95% de confianza sobre el cual estamos desarrollando el intervalo de confianza. Y ahora entonces vamos a identificar z. Si nosotros vamos al libro, el que les envié por correo, el de Aaron, y buscamos esta puntuación, pues ahí vamos entonces a encontrar el valor. En esta tabla, o bueno, pues en cualquier tabla en la que ustedes identifiquen puntuaciones z, no necesariamente tiene que ser esta, ustedes van a encontrar por una parte el porcentaje de agrupamiento desde la media hasta la puntuación z que nos interesa, y luego pues a partir de eso pues vamos a identificar la puntuación z. Como en la fórmula nos dice que el z que nosotros tenemos que encontrar es el z de alfa medios, entonces lo que tenemos que hacer es identificar la puntuación z del 95 sobre 2. ¿Ese valor cuánto es? Ese valor es 47.5. Entonces en la tabla de distribuciones z, yo lo que tengo que buscar es en esta columna de la mitad, ese 47.5. Vamos a ir buscándolo. 42, 43, 45, aquí lo tenemos. 47.5. ¿Cuál es la puntuación z en la que encontramos ese porcentaje de agrupamiento? Pues la que tenemos aquí al lado, 1.96. Entonces la puntuación z que vamos a utilizar en este intervalo de confianza es esta, 1.96. Volvamos al ejercicio. Entonces aquí ya está identificado z de 95 sobre 2, que es z de alfa medios. Alfa ya sabíamos que era 95, entonces z de alfa medios será z de 47.5, nos da una puntuación de 1.96. Luego nos falta q. Como les decía, q es 1 menos p. Entonces 1 menos 0.2 da 0.8. Y n ya lo tenemos aquí también. N es 60. 60 trabajadores que componen la muestra. Ahora entonces, ¿cómo resolveríamos el intervalo de confianza? Entonces, lo que hacemos es reemplazar con estos valores la ecuación que tenía para los intervalos de confianza. Entonces, lo primero que estaba en la ecuación era P. P ya sabemos aquí que es igual a 0.2. Lo siguiente era la puntuación z de alfa medios. Aquí ya sabemos que es 1.96 por la raíz cuadrada de todo esto, que es P por Q, es decir, 0.2 por 0.8 sobre 60 sobre n, que es el tamaño de la muestra. Para nosotros hacer el intervalo de confianza y no ir a cometer errores después en los resultados que obtengamos, la idea es que nosotros vayamos resolviendo del paréntesis que esté más profundo hacia el más externo. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que resolver sería esta multiplicación, 0.2 por 0.8. Y eso es lo que me cambia aquí en el siguiente renglón, eso me da 0.16. Ya como he despejado este paréntesis, entonces sigo con el siguiente. 0.16 sobre 60 me da 0.026. Y ahí entonces ya voy reduciendo la información, estoy resolviendo la ecuación de acuerdo con eh, las diferentes operaciones que necesito para resolver para identificar el límite inferior de ese intervalo de confianza. Ya sabemos entonces que 0.16 sobre 60 me da 0.0026. Ahora entonces, ¿qué hago? Sigo con el siguiente nivel. Le saco la raíz cuadrada a ese 0.026 y eso me da 0.0516. Algo que también para que lo tengamos en cuenta en el desarrollo de los ejercicios es que en este caso nos van a salir números con muchos decimales. Entonces, para mantener más o menos un equilibrio entre pues una operación que de pronto se nos vuelva inmanejable por la cantidad de decimales o una operación en la que perdamos información porque no estamos manejando suficientes decimales, entonces mi recomendación es que manejemos 4 decimales
para poder hacer las operaciones. Entonces tenemos aquí la raíz cuadrada de 0.026 es 0.0516. Ya teniendo ese valor, entonces lo multiplico por 1.96, que era la puntuación de z de alfa medios. Eso me da 0.1012. Y ya entonces solo me queda hacer la resta. 0.2 menos 0.1012 me da 0.0988. Este es el límite inferior de la proporción que yo encontraría en la población con un 95% de confianza. Como les decía, el límite superior es la misma fórmula, solo que cambiando el signo. Entonces, si yo lo tomo así en dos partes, les decía que eso me facilita mucho la operación porque entonces yo ya no tengo que resolver otra vez todo, sino que puedo desde este penúltimo escalón hacer también la operación para el límite superior. El límite superior entonces sería 0.2, pero entonces ya no restamos esto, sino que se lo sumamos, más 0.1012. ¿Y eso cuánto nos da? 0.3012. Ahora entonces, para este ejemplo, ¿qué es lo que podríamos concluir a partir de este resultado que obtuvimos? Que con un 95% de confianza, la proporción de trabajadores que no están satisfechos con su salario para toda la población estaría entre 0.0988 y 0.3012. Como les mencionaba hace un rato, las proporciones son equivalentes a los porcentajes. Y a veces cuando nosotros lo mencionamos en porcentajes, tiene más sentido cuando hacemos la conclusión. ¿Cómo reformularíamos la conclusión en función de los porcentajes? Con un 95% de confianza o con un 95% de acierto, la proporción el porcentaje de trabajadores que están insatisfechos con su salario para toda la población estaría aproximadamente entre el 9, casi 10% de los trabajadores y el 30% de los trabajadores. Es decir, que para la población, más o menos ese es el rango en el que yo encontraría esta puntuación. Sacándole un poco o contextualizando un poco este ejercicio, pues entonces vemos que este pues es un resultado importante. Porque entonces, a partir de algo que obtuvimos en un grupo pequeño de trabajadores, ya podemos obtener conclusiones acerca de lo que podríamos también encontrar en la población completa. Esto tiene mucho sentido, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo investigaciones o cuando estamos haciendo consultorías y queremos tomar decisiones frente a algunos resultados en particular. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que las personas insatisfechas con su salario estarían más o menos entre el 10 y el 30% de los trabajadores. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en este caso puntual, implementar un programa de mejoramiento en relación con los salarios, ya sabríamos con mucha más certeza, no solamente para una muestra de 60 trabajadores, sino para la población, ya sabríamos pues que ese programa en general pues estaría apuntándole a ese rango de entre 10 y 30% de los trabajadores, que son los que no están satisfechos con su trabajo. Entonces, esta operación, estos intervalos de confianza finalmente nos sirven pues en buena medida para lo que pues ya más adelante iremos viendo también con los demás ejercicios de estadística inferencial, y es que nos sirve para tomar decisiones y para obtener conclusiones para una población sin necesidad de tener toda la información de esa población. Y eso pues es un gran avance cuando nosotros desarrollamos alguna investigación o cuando hacemos algún ejercicio de consultoría o de intervención en una organización. Esta sería entonces la manera como resolveríamos un intervalo de confianza para obtener para una sola proporción. Ahora vamos a hacer un ejemplo cuando queremos hacer diferencias de proporciones. El ejemplo es el siguiente. En una muestra de 27 hombres,
10 de ellos esperan tener una pareja estable antes de los 25 años, mientras que en una muestra de 19 mujeres, 15 de ellas esperan lo mismo. Con un 99% de confianza, la diferencia entre las proporciones de hombres y mujeres frente a este aspecto es. Entonces aquí tenemos otra situación, pero es una situación que ya nos cambia un poco. Ya no nos están mostrando un solo grupo de personas, sino dos. Y quiero hacer una comparación entre ellos. Aquí la pregunta del investigador es saber más o menos, pues con un porcentaje de acierto, saber cuál puede ser la diferencia entre esa expectativa entre hombres y mujeres. Lo que nosotros, por ejemplo, coloquialmente podríamos suponer es que es posible que a las mujeres les interese un poco más esta idea de tener una pareja estable antes de los 25 años y a los hombres no tanto. Con esta muestra nosotros tendríamos pues hay un dato, una información, pero no podríamos asegurar con certeza que eso que estamos encontrando en esta muestra es lo que encontraríamos en la población. Entonces, para eso es que nos sirve el intervalo de confianza, para dar ese salto, para ya no tener solamente la idea de lo que nos está arrojando la muestra, sino que ya con una técnica particular, con un estadístico específico, saber más o menos entre qué valores estaría, ya no para ese grupito, sino para toda la población. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que identificar una diferencia entre dos proporciones. Otra vez volvamos a la fórmula. Aquí devolvámonos del primer ejercicio y veamos la fórmula de las proporciones. Entonces, la fórmula de las proporciones es muy similar al intervalo de confianza de una sola proporción, solo que aquí pues estamos haciendo esas restas todo el tiempo. Entonces, quiero identificar primero las diferencias entre esas dos proporciones. Luego le resto la puntuación z de alfa medios, que aquí pues ya eso lo vimos en el primer ejemplo. Y luego tengo que hacer esta operación adicional, que es la que me va a dar todo digamos, la estimación exacta con ese porcentaje particular de acierto acerca de cuánto sería esa diferencia en las poblaciones. Em, Volvamos entonces al ejemplo. Otra vez reitero lo mismo que les decía en el primer ejemplo, y es que la manera más fácil de nosotros poder abordar estos ejercicios es primero identificando todas las variables que vamos a necesitar para poder resolver la ecuación o la fórmula de ese intervalo de confianza. En este caso, entonces, lo primero que tendría que hacer es identificar la proporción 1 y la proporción 2 que estoy comparando. La proporción 1, aquí en el enunciado me dicen, 10 de los 27 hombres esperan tener una pareja estable antes de los 25 años. Entonces 10 sería X, 27 sería N para esta primera proporción. Y eso nos da 0.3704. Luego, entonces tenemos que hallar la segunda proporción para el segundo grupo de personas. Y lo que me está diciendo es que 15 mujeres de las 19 con las que se trabajaron también quieren tener una pareja estable antes de los 25 años. 15 sería X, 19 sería N y el resultado sería 0.7895. Luego alfa. Aquí nos están preguntando ya no con un 95% de confianza, sino con un 99% de confianza. Entonces ya sabemos que alfa es 99. Y la puntuación Z sabemos que es de alfa medios. Entonces esa puntuación Z sería la puntuación Z de 99 sobre 2 nos da 49,5. Entonces si vamos a la tabla en cualquier texto de estadística, la tabla de las puntuaciones Z, pues entonces vamos a buscar ese valor que es 49,5. Acuérdense que es la columna que está en la mitad. Entonces vamos a buscar la puntuación alfa de 49,5. Aquí no tenemos el valor exacto, tenemos un 49,49 y un 49,51. Entonces cuando nos suceda esto, lo que hacemos es que tomamos el valor superior.
Si lo que nosotros queríamos era el 49.5, en este caso entonces vamos a utilizar el 49.51 y la puntuación Z es 2.58. Eso es lo que nos está indicando, y para recordar un poco lo que vimos sobre distribuciones, es que desde la media hasta 2.58 desviaciones estándar está agrupado el 49.51% de los datos. Esa es la manera como nosotros interpretaríamos de la manera más técnica posible este valor que estamos encontrando acá. Entonces ya sabemos que Z es 2.58. Volvemos al ejercicio. Ah, y aquí lo puse mal. Aquí no es 2.38, sino 2.58. Entonces, para que no se vayan a equivocar aquí en la... Vamos a hacer la corrección de una vez. 2.58. Y sigamos con el ejercicio. 2.58. El siguiente paso que deberíamos realizar entonces es identificar Q, pero no solo para un grupo, sino para ambos. Q1 sería entonces 1 menos P1, que sería 1 menos 0.3704, y eso nos da 0.6296. Y Q2 sería 1 menos P2, que sería 1 menos 0.7895, lo cual nos da 0.2105. También necesitamos los dos tamaños de las muestras. Entonces la primera muestra de hombres es de 27 personas. La segunda muestra de mujeres es de 19 personas. Y eso es lo que tenemos que identificar entonces también. Hay algo que vale la pena mencionar, y es que en algunos casos, pues, cuando nos plantean el problema, eh, digamos, alejándonos un poco de cuando lo tenemos que hacer digamos, en la vida real nosotros pues lo que vamos a obtener es la cantidad de personas que tienen una característica con respecto al total de la muestra. En otras ocasiones me van a dar la información. Por ejemplo, una persona llega a mí, me dice que como consultor espera que yo le dé un intervalo de confianza, y puede que me dé el dato directo, que me diga la proporción de personas es de 0.3704. En ese caso, pues no hay que hacer esta operación, porque ya nos están dando el dato directamente de cuál es la proporción de esa muestra. Entonces, para que ahí no nos vayamos a equivocar y de pronto empecemos a dividir proporciones sobre otros datos, y ahí pues ya no nos va a resultar, nos va a dar un resultado erróneo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si nos están diciendo tantas de tantas personas, pues ahí tenemos que hacer la operación. Pero si nos dicen la proporción en este grupo es de tantas, pues ya ahí no tenemos que hacer operación y solamente tomamos el dato que nos dieron. Aquí entonces tenemos ya los datos para todas las variables de mi ecuación. Ahora entonces hay que resolverla. Entonces, lo primero que tendremos que hacer sería reemplazar todos los valores en la ecuación del intervalo de confianza. Otra vez vamos a partir del límite inferior y luego transferimos esa información al límite superior. Entonces, esto que tenemos aquí en el primer paréntesis es la primera parte de la ecuación, que es la proporción del grupo 1 menos la proporción del grupo 2, menos este valor que tenemos acá. Entonces es la puntuación Z de ese alfa medios, que ya habíamos visto que era 2.58, y luego entonces viene todo lo que está dentro del paréntesis. Este 0.3704 por 0.6296 es P por Q sobre N1, que es el tamaño de la muestra de los hombres, más P por Q de la muestra 2 sobre el tamaño de la muestra 2, que es el tamaño de la muestra de mujeres. Igual que como hacíamos con el ejemplo anterior, entonces vamos del paréntesis que está más interno hacia el más externo. Entonces lo primero que podemos hacer sería resolver esta resta, menos 0.3704 menos 0.7895 me da menos 0.4191. Este valor todavía no, entonces aquí podemos resolver las multiplicaciones.
.3704 menos por .6296 me da .2332. Y .7895 por .2105 me da .1662. El siguiente paso entonces sería el siguiente elemento dentro de la ecuación. Dividimos estos valores sobre los tamaños de las muestras. .2332 sobre 27 me da 0.0086 y .1662 sobre 19 me da .0087. Seguimos al siguiente paso. Entonces lo que tendría que hacer es sumar esos dos valores. Eso es lo que tendría que venir después. Si yo le saco raíz a esto y luego le saco raíz a esto otro y lo sumo, me va a dar un valor diferente. Entonces eso es bien importante que lo tengan en cuenta para que no se vayan a equivocar. Primero la suma y luego la raíz. Aquí no hay propiedad conmutativa. Entonces acuérdense de ese orden porque si no les va a dar un resultado erróneo y se van a equivocar en el resultado final. Entonces primero la suma. 0,086 más 0,087, eso me da 0.0173. Sigo con el siguiente paso. Entonces ya tengo la suma, ahora sí le saco la raíz. La raíz de este valor es este que encontramos acá, 0.1315. Y ya con ese valor, pues entonces lo multiplicamos por la puntuación Z, que sería el 2.58, y ese valor me va a dar 0.3393. Y luego, pues entonces se lo resto a este otro valor. Como aquí tenemos dos valores negativos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Si ustedes no tienen en cuenta este valor negativo, les va a dar un valor diferente. Aquí la resta de ese valor nos va a dar menos 0.7587, porque estoy restando dos valores negativos y eso es como si los estuviera sumando. Entonces eso me da menos 0.7587. Otra vez hago lo mismo que con el ejemplo anterior. Para hallar el límite superior, pues ya solamente puedo partir desde acá, pues ya el valor completo, una vez realizada toda la operación. Y entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos menos 0.4191, pero entonces ya no le resto, sino que le sumo, más 0.3393, y el valor que me dio como resultado es menos 0.0798. ¿Qué puedo concluir a partir de este resultado? Que con un 99% de confianza o con un 99% de acierto, yo puedo decir que la diferencia entre esas dos proporciones para la población estaría entre menos 0.7587 y menos 0.0798. Si lo cambio a porcentajes, entonces ¿yo qué diría? Pues que con un 99% de confianza, para esa población la diferencia de proporciones estaría más o menos en entre un 7.98, o sea, más o menos un 8% y un 76% más o menos, la diferencia que encontraría entre esos dos grupos. En este caso, si se pueden dar cuenta y tal como lo acabo de mencionar, en este caso hablarlo en porcentajes tal vez no es tan explícito como cuando se hace con el dato solo. Entonces para este caso, pues sí, mi recomendación sería que lo trabajaran más con los valores de proporción. El valor estaría entre menos 0.7587 y menos 0.0798. Un último aspecto para que tengan en cuenta. Cuando yo estoy haciendo intervalos de confianza de proporciones, un dato que vale la pena tener en cuenta para tenerlo como punto de referencia y poder contrastarlo con el resultado que obtenga para saber que no estoy cometiendo errores, es en relación con el rango. Cuando yo hago intervalos de confianza para proporciones solas,
este resultado tiene que estar entre 0 y 1. No puede pasar de ese valor. Si a mí me da un valor negativo en un intervalo de confianza de estos, ahí hay un error. O si me da un intervalo de confianza de 3 punto algo, de 5 punto algo, ahí hay un error en la fórmula. El intervalo no puede ser, no se puede salir de ese rango de entre 0 y 1, que es el rango que tienen las proporciones. En ese caso es, por ejemplo, si lo pasamos a porcentajes, en lugar de decir entre 0 y 100%, es como si un resultado me diera el 1000%, y eso no es posible. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. En el caso de las diferencias de proporciones, como estamos haciendo justamente pues esa operación de diferencias, el rango ya no va a ser entre 0 y 1, sino que va a ser entre -1 y 1. Y ese va a ser el rango que se va a tener en cuenta para estos últimos intervalos de confianza. Ya pues bueno, creo que ahí expliqué pues de la manera más explícita posible y también con la mayor calma posible paso por paso como teníamos que hacerlo. Entonces pues este video les queda como material de referencia para cuando ustedes tengan que hacer sus propios ejercicios. También si de pronto hay algún paso que no les quede tan claro, o si de pronto consideran que es útil contrastar lo que ustedes van haciendo con lo que está en el video, pues también lo pueden hacer. Entonces pues hasta aquí dejaríamos este video, y pues entonces ya próximamente también les estaré subiendo el video, ya no para proporciones, sino también para intervalos de confianza de medias. Gracias, y entonces nos vemos en el próximo, nos escuchamos en el próximo video.